Pues si no dispone de otra cosa, vamos a entrar en materia. Durante febrero, el indicador global de la actividad económica tuvo un crecimiento mensual de 1.4%, con lo que rompió una racha de 4 meses sin avances, según cifras del INEGI. Vamos a platicar con Alfredo Coutinho, él es director para América Latina de Moody's Analytics, a quien saludamos con mucho gusto. Alfredo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Darío. Un gusto saludarte nuevamente. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Alfredo. ¿Qué tal, Rogelio? Gusto saludarte. Oye, Alfredo, ¿cuáles fueron los factores que incidieron para que la economía mexicana se viera favorecida por esta fase expansiva? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que febrero tuvo un día laborable más, ¿verdad? Fue un mes bisiesto. En ese sentido, eso se reflejó en las cifras de actividad económica, las cifras originales, no ajustadas ni por estacionalidad ni por calendario. En ese sentido, bueno, eso explica en cierta medida en que el que a tasa anual la actividad económica creció 4.4%, una expansión muy importante solamente en el mes de febrero. Y el segundo factor que nosotros hemos estado monitoreando de manera muy cerca, no solamente en este año de elecciones, sino en sexenios anteriores, es que el ciclo político, el efecto expansivo del ciclo político ya se hizo presente a partir de febrero, que fue el mes anterior a que se iniciaran las campañas políticas que se iniciaron a principios de marzo. Sin embargo, eso no quiere decir que ese gasto haya empezado a fluir desde el mes de febrero, porque pues bueno, hay que mandar a imprimir las pancartas, hay que mandar a imprimir los promocionales, etcétera, etcétera. Hay que mandar a imprimir incluso las playeras y las gorras que se utilizan para las campañas políticas, ¿verdad? Entonces, esto hizo que el mes de febrero se activara ese gasto de manera muy importante y, por supuesto, dinamizara aquellas actividades que tienen una alta correlación con el proceso político electoral en el país. Entonces, esos fueron los dos factores básicamente que estamos viendo en la actividad económica en el mes de febrero. Claro. Alfredo, también se percibe pues un salto en la actividad en el sector primario. ¿Ahí cómo lo podemos entender? Bueno, es también parte del proceso político. Hay que recordar desde sexenios anteriores que una de las fuerzas importantes en términos del voto, pues es el sector rural, ¿verdad? En donde pues prácticamente se generan apoyos, se generan estímulos de parte de las autoridades de tal manera de obtener el voto de las personas en las áreas rurales del país y eso por supuesto también tiene que ver con el proceso político. Sin embargo, también hay que recordar que el sector agropecuario, no solamente el agrícola, viene de unos meses en donde el clima desfavorable afectó las cosechas, afectó las siembras, básicamente a través del fenómeno conocido como el Niño. En ese sentido, venimos de meses en donde la producción en este sector primario pues estaba prácticamente decaída. Entonces, esas condiciones climáticas mejoran en el mes y eso permite que el sector tenga un repunte muy importante, ¿verdad? Entonces, hay una combinación de dos factores importantes ahí. Uno, el gasto que se genera por estímulos al sector agrícola y por el otro también una mejoría en las condiciones climáticas en el país. Alfredo, el efecto de las elecciones presidenciales y de gubernaturas, puestos de elección popular, todo eso, el efecto electoral, ¿cuál va a ser en la economía? Bueno, va a ser muy importante, pero hay que tener en cuenta, Darío, que este ciclo político tiene dos fases bien definidas. Las últimas 4 décadas, en los últimos 6 sexenios, siempre se ha presentado sin interrupción. En el año de elecciones, el ciclo político genera una fase expansiva durante la primera mitad del último año del gobierno en turno, pero también genera una segunda fase que es contractiva
y que sucede después de pasadas las elecciones, básicamente en la segunda mitad del último año de la administración en curso. En este caso, lo que estamos viendo es que el efecto expansivo del gasto público en cuestiones electorales está ya fluyendo a la economía desde el mes de febrero y posiblemente desde inicios del año, desde el mes de enero. Sin embargo, eso no se reflejó de manera importante en la actividad económica, pero ya a partir del mes de febrero, que fue el año anterior al inicio de campañas, ya se ve que ese gasto empezó a fluir a la economía y por supuesto empezó a dinamizar estas actividades. Y esta fase expansiva, Darío, corre desde básicamente el inicio del año hasta el mes en que se celebran las elecciones. En este caso va a ser junio. El 2 de junio tenemos elecciones generales en el país y después de pasadas las elecciones, una vez que se generan los resultados de un ganador, se empiezan a armar el equipo económico, el equipo político. Todavía ese gasto político electoral abarca más allá del día de terminación de las elecciones. En este caso va a ser todavía a lo largo de junio, pero después de junio el presupuesto se empieza a amarrar porque ya no hay gasto político, ya no hay gasto en elecciones, porque ya el gobierno saliente está cerrando prácticamente la oficina, está cerrando el presupuesto, está cancelando puestos de trabajo en el sector público y eso genera una moderación en la actividad económica, de tal manera que en la segunda mitad del año, prácticamente en la segunda mitad del 2024, vamos a ver la segunda fase del ciclo político, que es la contraccionaria, en donde el presupuesto se cierra, el presupuesto se modera, el gobierno está prácticamente terminando las obras de infraestructura, no hay gasto político y eso genera una moderación muy importante en la actividad económica en la segunda mitad del 2024. Claro. Alfredo, ¿y qué podemos esperar para el 2025, para el primer año de la próxima administración a partir de lo que nos estás comentando? Bueno, esta es una pregunta muy importante, Rogelio, porque lo que hemos visto en las 6 administraciones anteriores es que el ciclo político tiene un efecto mayormente concentrado en el último año de la administración saliente, pero también afecta el primer año y particularmente la primera mitad del primer año del gobierno que toma posesión. En los años anteriores, pues en los gobiernos, el nuevo gobierno, el nuevo presidente y su equipo entraba en funciones el 1 de diciembre, es decir, en el último mes del año. En esta ocasión y por primera vez el gobierno entrante va a tomar posesión a principios de octubre, lo cual quiere decir que el cuarto trimestre de este año, la actividad económica todavía va a sufrir más, porque el cambio de equipo político, económico, el nuevo Congreso que llega, eso introduce una ralentización en la actividad económica, por un lado, pero también los mercados y sobre todo el sector privado se mantiene a la expectativa de quiénes van a ser los secretarios de Estado, sobre todo en la parte económica, en la parte política, de tal manera que hay un ambiente de incertidumbre que también hace que la inversión privada se retraiga. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que de aplicarse nuevamente, y no tenemos razones para pensar que no se va a aplicar el ciclo político, ya lo estamos viendo y se va a aplicar también en la segunda mitad de este año. En ese sentido, lo que estamos viendo es que el cuarto trimestre de este año, todavía la actividad económica va a seguir muy moderada, de tal manera que podemos llegar a crecimiento cero o incluso crecimiento negativo en términos trimestrales al final de este año. Sin embargo, en el 2025 entramos al proceso de la curva de aprendizaje. Los nuevos secretarios de Estado, los nuevos equipos económicos, los nuevos equipos políticos, el ejercicio del nuevo presupuesto que va a empezar el 1 de diciembre del próximo año, sí, también introduce un rezago en las decisiones de inversión, en las decisiones de consumo del sector privado, y eso va a hacer que durante la primera mitad del 2025 la actividad económica en México, si es que no sucede ningún evento inesperado, todavía va a ser moderada, de tal manera que el 2025 tenemos nuevamente un año de moderación económica en el país. Alfredo Cutiño, director para América Latina de Moody's Analytics. Como siempre es un privilegio platicar contigo. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Es un placer comentar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que pases buena tarde.